Acerca de la taxonomía. La taxonomía es la ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación. Se aplica en especial dentro de la biología para la ordenación jerarquizada y sistemática de los grupos de animales y de vegetales. Miremos que vamos a clasificar estos objetos. ¿Cómo podríamos agrupar estos objetos? Por la forma, por los lados, por los colores. Entonces, por ejemplo, vamos a clasificar los objetos por color rojo. Tenemos dos, un círculo y un octágono. Vamos a clasificar los objetos por triángulo, los que tengan forma de triángulo, que tengan 3 lados. Entonces aquí tenemos 3 objetos. Los que tienen 4 lados tendríamos 2 objetos. Los de color verde tendríamos 2 objetos. Los de color amarillo, 2 objetos. Los de color azul, 1. Naranja, 1. Y morado, 1. Entonces, ante una diversidad de objetos, una persona es capaz de apreciar semejanzas y diferencias. Así como clasificamos los objetos a través de sus semejanzas y diferencias, también podemos clasificar los seres vivos. Pero antes de entrar en materia en la clasificación de los seres vivos, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a ver los seres vivos, vamos a clasificarlos en vertebrados e invertebrados. En vertebrados los podemos clasificar por sangre fría y por sangre caliente. De sangre fría tenemos peces, anfibios y reptiles. De sangre caliente tenemos aves y tenemos mamíferos. En los invertebrados, los que no tienen una columna vertebral, ¿sí?, podemos clasificarlos a sin patas, ¿sí? Tenemos a las esponjas, a los celenterios, gusanos, equinodermos y moluscos. O con patas tenemos a los crustáceos, miriápodos, arácnidos e insectos. Entonces veamos, ¿qué seres vivos tienen columna vertebral? Ya dijimos, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. O también los podríamos clasificar por quienes tienen patas articuladas. Y entonces aquí tenemos los artrópodos, que hacen parte de los insectos. Vamos a clasificar los vertebrados con plumas. Aquí tendríamos a las aves. Vertebrados con pelos tenemos los mamíferos. Y artrópodos con 3 pares de patas, entonces serían los insectos. Antes de entrar en esa clasificación, en esa taxonomía, vamos a hablar en geología acerca de los eones. ¿A qué se denominan eones? Los eones son las divisiones mayores de tiempo en la historia geológica y paleontológica de la Tierra. Básicamente son reconocidos 4 eones: eón fanerozoico, eón proterozoico, eón arcaico y eón ádico. Los 4.500 millones de historia de la Tierra los organizamos en estos 4 eones de diferente duración. En el ádico, la Tierra era una infernal bola de fuego, como la que se muestra en esta imagen. Un cuerpo rocoso, cuya superficie era un océano interminable de roca fundida. Aquí podemos ver en esta imagen cómo era la superficie del planeta durante ese eón ádico. En el arcaico surgió la vida a partir de pequeños microorganismos. Aquí en este caso dice los termófilos, organismos amantes del calor, dice aquí, que aprovechaban la energía del sol o la química de las fumarolas hidrotermales de los fondos oceánicos. A partir de estos organismos surgieron las bacterias y los eucariotas, ¿cierto? Todos los animales, las plantas, los hongos y los protozoarios son los eucariotas, y las bacterias son los que están formados por células procariotas. Entonces, a partir de un mismo organismo, ¿cierto?, surgieron las arqueobacterias, bacterias y eucariotas, y eso surgió en el eón arcaico. Durante el proterozoico, la Tierra adquirió las características físicas actuales.
como una atmósfera oxidante, una capa de ozono y una tectónica con la que se formaron varios supercontinentes. La teoría en la bola de nieve afirma que a finales del Proterozoico el planeta se vio cubierto por una glaciación global. El último de los 4 eones en el que vivimos es el más corto de todos. Dura tan solo 541 millones de años. Su inicio marca la aparición de los primeros organismos, con una concha dura como criterio principal, y es ante los organismos más complejos eran similares a las medusas y los corales. Miremos entonces, vamos a hacer un repaso. Nos encontramos en el eón fanerozoico. Ese eón fanerozoico se divide en la era paleozoica, mesozoica y cenozoica. Y en este periodo, en el periodo cámbrico, fue donde ocurrió la radiación evolutiva o explosión cámbrica, que fue la aparición repentina desde el punto de vista geológico y rápida diversificación de organismos macroscópicos multicelulares complejos en los inicios del periodo cámbrico. O sea que aquí hubo una gran diversidad de los seres vivos. Permitió el surgimiento de una diversidad de especies, de grandes especies de animales, de plantas, similares a las actuales. La necesidad de entender la naturaleza y clasificar a los seres vivos favoreció la creación de la taxonomía. Entonces, repetimos, en el Cámbrico hubo una gran explosión, una gran diversidad de seres vivos. En la biosfera existe infinidad de los seres vivos y objetos inanimados. La diversificación de los seres vivos ocurridas en el periodo cámbrico permitió el surgimiento de una gran diversidad de especies animales, muchas semejantes a las formas de animales actuales. Si miramos alrededor, hay una gran diversidad de organismos. Hay millones de especies diferentes, pero solamente una pequeña parte está clasificada. El mismo organismo puede tener diferentes nombres en diferentes idiomas. Por ejemplo, aquí tenemos el Corallis atratus, que es el nombre científico. Con este nombre se conoce a nivel mundial, pero tiene varios nombres comunes, como por ejemplo buitre negro, jote de cabeza negra, samuro o curumo en Venezuela. En México y Salvador se lo conoce como sopilote o sopilote negro o nopo. En Honduras y Guatemala como sopilote o sope. En Panamá como sucha, gallote o gallinazo. En Costa Rica y Nicaragua como sopilote o soncho. En Perú gallinazo o chulo. En Ecuador gallinazo. En Chile y Argentina jote. En Colombia lo podemos conocer como jote, chulo, golero o gallinazo. Entonces mire que tenemos diferentes nombres para una misma especie. Entonces, si quisiéramos estudiar su comportamiento, si muchos científicos estudiaran sus características, su anatomía, su fisiología, su hábitat, con los diferentes nombres que tiene, nos quedaría muy difícil saber a qué animal se refieren. Por eso surge la taxonomía, para que todos los seres vivos tengan un mismo nombre, su nombre científico. Entonces, este animalito que en Colombia lo conocemos comúnmente como chulo o gallinazo, a nivel mundial se lo conoce con el nombre de Corallis atratus. Mire que ese nombre está conformado por 2 palabras y que la primera se escribe con mayúscula y la segunda que se escribe con minúscula. Esto es muy importante para lo que vamos a ver más adelante. Pero no solamente en los animales, en las plantas también ocurre lo mismo, ¿cierto? En Europa es muy conocida, se conoce este tubérculo como patata, y acá en Latinoamérica se conoce como pap. Y su nombre científico con el cual es reconocido a nivel mundial es Solanum tuberosum. Vamos a hablar entonces también ahora acerca de la anatomía comparada. Porque esto nos permite, porque es importante porque esto nos permite clasificar los seres vivos. Entonces la anatomía comparada es un área de la biología que estudia las semejanzas y diferencias de las estructuras morfológicas entre los organismos. Esta disciplina permitió inferir el parentesco entre especies y también la relación entre el ambiente y las adaptaciones de los organismos.
Así, especies adaptadas a diferentes ambientes en consecuencia morfológicamente muy diferentes muestran semejanzas que sugieren un ancestro común. Aquí, por ejemplo, podemos ver las extremidades inferiores de los humanos y de las aves. ¿Sí? Aquí tienen un mismo hueso, el fémur, ¿sí? La tibia y el peroné. ¿Sí? Entonces, y estos huesos del pie, todos estos huesos de las extremidades inferiores sugiere que tuviéramos un ancestro común. Por ejemplo, también las extremidades superiores de los anfibios, ¿sí? De los reptiles, ¿sí? De las aves y mamíferos presentan variaciones morfológicas que reflejan sus diferentes modos de vida. Sin embargo, sus estructuras internas revelan grandes semejanzas. Los huesos como el húmero, el cúbito y el radio están presentes en las extremidades de dichos organismos y han sido modificados dependiendo también de su medio ambiente. Lo que quiere decir que lo que es la ballena, los humanos y los lagartos y las aves en algún momento tuvimos un ancestro común. Vamos a mirar la historia de la taxonomía biológica. Eso empezó acá con Aristóteles, fue el primero que quiso clasificar los seres vivos. Y el señor, lo primero, Aristóteles nació en Estagira, ¿cierto? Por acá en Grecia, al norte de Grecia, cerca, ya sabemos, al mar Mediterráneo, al mar Egeo. ¿Sí? Aristóteles, que vivió 384 a 322 años antes de Cristo, dividió a los seres vivos en animales y plantas. Y los animales se dividieron según su comportamiento y hábitat en dos grupos, los terrestres y los acuáticos. Y las plantas en tres grupos, hierbas, arbustos y árboles. Alrededor del siglo XVII, los biólogos comenzaron a clasificar los organismos según sus similitudes de forma y estructura. Examinaron la anatomía interna y el aspecto exterior de cada uno de estos y los ayudó a reunir los animales y plantas en grupos que tenían más sentido y lógica que lo que hizo Aristóteles. En el siglo XVIII, por acá en Suecia, ¿cierto? En Smalat. Esta es una imagen de Suecia para que nos vayamos ubicando. Entonces en Smalat nace este señor, Carl von Linneo, el 23 de mayo de 1707 y muere el 10 de enero de 1778. Entonces estamos hablando del siglo XVIII. Este naturalista sueco, Carl von Linneo, ¿sí? Empieza a hacer una clasificación de los seres vivos a través de su afinidad, de las características morfológicas que hay entre los diferentes organismos. Los organismos que poseen el mayor número de características comunes son de mayor parentesco, por eso se dice que pertenecen a la misma categoría o a la misma especie. Dos o más especies similares se agrupan en una categoría más grande llamada género. Así se siguió reuniendo a los seres en categorías de afinidad como familia, orden, clase, filo, reino y dominio. Entonces, los números de individuos aumentan de dominio hacia especie y disminuyen o aumentan en similitudes de especie a dominio. Entonces, este señor Carl von Linneo le da el nombre a los seres vivos y los clasifica con ese nombre los da con dos palabras, ¿sí? Linneo reconoció la necesidad de que los seres vivos tuvieran un nombre científico que fuera aceptado a nivel mundial.
le asignó a cada organismo un nombre en latín compuesto por dos partes. La primera corresponde al género, en este caso Felis, y la segunda corresponde a la especie. Entonces, el nombre común es gato, pero su nombre científico es Felis domesticus. Por ejemplo, en el hombre, ¿sí? Su nombre científico es Homo sapiens, su género es Homo y su especie es Sapiens. Entonces, ese nombre científico está formado por dos palabras, una pertenece al género y otro pertenece a la especie. El nombre científico se escribe en letra cursiva. Si se escribe a mano va subrayado, ¿sí? El género empieza con mayúscula y la especie con minúscula. Este es el nombre científico y este es el nombre vulgar o el nombre común. Y Linneo fue el que creó la nomenclatura binomial. Entonces, por ejemplo, las aves, ¿sí? Este nombre científico de esta ave es Tángara cyanicolis. Vamos a aprovechar para escuchar también el canto de esta ave. Entonces recordemos, el primer nombre corresponde al género y el segundo a la especie. Vamos a ver otro, ¿cierto? Otra del mismo género, la tángara vitriolina. Y escuchemos el canto de la tángara vitriolina. Entonces, miremos que hemos visto dos especies del mismo género. Otro que pertenecen a la misma familia, Traopis palmarum. Otro género, Traopis palmarum. Vamos a escuchar el canto del Traopis palmarum. Y por último, al Traopis episcopus. Entonces tenemos dos especies del mismo género, el Traopis episcopus y el Traopis palmarum. Y tenemos Tángara vitriolina y Tángara cyanicolis. Entonces, aquí hemos estudiado 4 especies que pertenecen a 2 géneros, pero todas estas 4 especies que hemos visto pertenecen a una misma familia, que es la familia Traúpide. Y la familia Traúpide se caracteriza por ser una familia de las aves cuyos miembros se reconocen por tener un plumaje brillante, un pico grueso y por ser de hábitos insectívoros o frugívoros. Se considera que la familia contiene alrededor de 400 especies a 100 géneros. Aquí vimos 2 géneros, el género Traupis y el género Tángara, y vimos 4 especies, ¿sí? La especie Cyanicolis, la especie Vitriolina, la especie Palmarum y la especie Episcopus. Vamos a ver, estas también, bueno, ya sabemos que estas 4 especies que vimos pertenecen a la familia Traupide. La familia Traupide pertenece al orden Passeriformes. Son un gran orden de aves que abarcan más de la mitad de las especies de las aves del mundo. Los Passeriformes se conocen comúnmente como pájaros y a veces aves cantoras o pájaros cantores. Y los Passeriformes se encuentran en un grupo más grande que son las aves, que son animales vertebrados, de sangre caliente, que caminan, saltan o se mantienen solo sobre las extremidades posteriores, mientras que las extremidades anteriores han evolucionado hasta convertirse en alas. Y este grupo, esta clase, también pertenece a un grupo más grande que es el Chordata, y se conoce como filo. Entonces, las clases se agrupan en los filos. Y en el filo Chordata dice que los cordados se caracterizan por la presencia de una cuerda dorsal o notocorda. Y este filo Chordata se une en una agrupación más grande que es el reino Animalia, ¿sí? Entonces, constituyen
un amplio grupo de organismos que son eucariotas, que son de células eucariotas, que son heterótrofos, que son pluricelulares y que están formados por tejidos, excepto de los poríferos. Resulta que esta taxonomía entonces es muy importante, pero todavía en el mundo hay muchas especies sin clasificar, especialmente en los bosques húmedos, como es el caso del Amazonas. Bueno, esta es la primera clase de taxonomía, la primera introducción, entonces espero que les sirva para realizar su taller. Un feliz día.